Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo y el día de hoy vamos a estar resolviendo una pregunta de anatomía del CH, de músculo esquelético. Pueden pausar el video para responder la pregunta, ¿ok? Entonces, nos dicen que tenemos una paciente mujer de 42 años que tiene antecedente de mastectomía radical con linfadenectomía axilar. Súper importante, ¿ok? Debido a un cáncer de mama derecha, ¿ok? Entonces viene a consulta debido a que tiene dificultad para levantar objetos, tiene dolor, debilidad para elevar el brazo por encima de la cabeza. En el examen físico se encuentra protrusión escapular derecha, lo cual significa que tiene escápula alada. Entonces nos preguntan cuál de los siguientes nervios probablemente se ha lesionado en este paciente. Bueno, la clave aquí es la F, que es el nervio torácico largo. Ahora voy a pasar a explicar cómo es que hemos llegado a ello, ¿ok? Entonces nos dan esta imagen, que es el plexo braquial, que está horripilante, pero puede venir, ¿ok? Tanto así como puede venir una imagen tridimensional bonita. Entonces tenemos que saber ubicarnos siempre. Entonces lo que a mí me gusta es ver dónde es medial, dónde es lateral, dónde es superior y dónde es inferior, ¿ok? Entonces para eso yo siempre identifico dónde están las raíces nerviosas. Entonces aquí están las raíces nerviosas, ahora voy a explicar cuáles son. Y para aquí hay nervios como que mucho más dispersos, entonces es más periférico. Entonces ya tenemos medial y lateral, ¿ok? Entonces, ¿dónde es superior, dónde es inferior? Para ello, yo siempre me ubico con este nerviosito de aquí. Que bueno, ya lo mencioné, pero vamos a ver que sale de C5, de C6 y de C7 y se va hacia abajo, hacia la parte del tórax. Si se imaginan, más o menos por aquí está el hombro, para aquí empieza a estar el brazo, entonces para aquí está el tórax. Entonces es un nervio que sale más o menos de aquí, es largo y llega hasta el tórax. Entonces se llama nervio torácico largo, ¿ok? Entonces, como ya mencioné, tenemos C5, que es la clave G, C6, C7 y C8 y T1, ¿ok? Recuerden, es de C8 a T1, no hay C9. Ok, entonces ya hemos reconocido las raíces nerviosas, al nervio torácico largo, para determinar que esto es inferior, esto es superior, y vamos a ver al siguiente nervio, que es súper importante, que es el nervio radial, ¿ok? Entonces agarran C7 y se van de frente y van a encontrar el nervio radial, que va a ser un nervio bastante grueso, que va a pasar de manera posterior a estos tres nervios, ¿ok? Y ese va a ser el nervio radial. Y van a ver que del nervio radial va a salir una rayita, un nerviocito hacia arriba, hacia abajo, la verdad que no importa. Ese es el nervio axilar, ¿ok? Que es la clave D. Entonces tienen nervio radial y nervio axilar. Ahora, los siguientes tres nervios que tienen que identificar son el nervio musculocutáneo, que está arriba, superior, al nervio mediano, que está en el medio, y el que está más abajo es el nervio cubital, ¿ok? Entonces, esos nervios siempre procuren identificarlos. Bueno, aquí les traje una imagen de Wikipedia con un poquito más de facilidad para identificar los diversos nervios. Tenemos raíces, troncos, divisiones y fascículos. Tenemos C5, C6, C7, C8 y T1. Y al nervio torácico largo que sale de C5, C6 y C7. Tenemos a el nervio radial que está aquí, posterior y en medio, ¿no? Y hacia arriba le sale el nervio axilar, ¿ok? Recuerden eso. El que está más arriba es el nervio musculocutáneo, el que está en medio es el nervio mediano y el que está abajo es el nervio ulnar, ¿ok? Entonces, recuérdenlos. También les traje algunas tablitas donde tenemos cada nervio con su origen, la causa de lesión y algunos síntomas y signos más importantes de cada uno. Así que vamos a revisar cada uno de manera rápida. Tenemos el nervio axilar, que puede ocurrir cuando, o sea, está en la axila, entonces si hay alguna fractura cerca de ahí, por ejemplo, en una fractura proximal del húmero o en alguna dislocación del hombro, se puede lesionar. Entonces, el nervio axilar está en la axila, de nuevo, entonces va a inervar zonas que están ahí. Entonces, la paciente va a tener dificultad en la abducción del hombro y va a haber pérdida de sensibilidad sobre el deltoides, ¿ok? Simple. Con el nervio radial, este puede ocurrir en fracturas en la diáfisis del húmero. Recuerden que el nervio radial pasa por el surco radial, entonces cualquier cosa que afecte esa zona va a lesionarlo. Puede ser también por muletas o por parálisis del sábado de la noche, que es lo mismo, simplemente va a ser compresión, ¿ok? Lo de parálisis del sábado por la noche es que usualmente las personas que se emborrachan se duermen encima de su silla comprimiendo el nervio radial, así como si llevaran una muleta, ¿ok? Es exactamente la misma causa. Entonces lo que vamos a observar es que si la lesión es a nivel axilar, va a haber debilidad del tríceps, porque la lesión corta desde arriba. Pero si es un poco más abajo, entonces solo va a haber mano caída y pérdida de sensibilidad posterior de mano y antebrazo, ¿ok? Si es arriba, tienes todo, si es abajo, tienes un poquito menos, todos estos. Después tenemos el nervio musculocutáneo, que sería bien sádico preguntar algo así porque es bastante raro, pero puede ocurrir, así que tómenlo en cuenta.
Puede ocurrir por laceraciones, fracturas, arma de fuego o atrapamiento dentro del músculo coracobraquial, que es un poquito más común en jóvenes, pero bueno. Algunos signos y síntomas, simplemente que haber debilidad de la flexión del codo. Recuerden que el nervio musculocutáneo es motor y, o sea, cutáneo significa que es sensibilidad. Entonces, la parte motora es porque inerva al bíceps para la flexión. Entonces, no va a haber flexión del codo si es que hay lesión del nervio musculocutáneo. Y va a haber pérdida de sensibilidad lateral del antebrazo. Con el nervio torácico largo, usualmente la causa de lesión es la cirugía axilar cuando hay linfadenectomía, como en el caso presentado. También puede ser por otras causas y lo que vamos a encontrar es protrusión de la escápula, lo que significa que es escápula alada, ¿ok? Recuerden eso. Luego tenemos al nervio cubital, mediano y la rama recurrente del mediano. Son como hermanitos, así que tómenlos en cuenta. Para que entiendan esto, tienen que saber que hay dos músculos importantes. El flexor cubital del carpo o ulnar, lo mismo, y el flexor radial del carpo, que es inervado por el mediano, ¿ok? Y el otro por el cubital. Entonces, entendiendo eso, ya van a entender la causa de la lesión y su consecuencia, ¿ok? Entonces, usualmente cuando hay lesiones en la muñeca no va a haber desviación, ¿ya? Entonces puede ocurrir por estas causas, pero cuando hay lesiones en el codo va a haber desviación radial de la muñeca, especialmente cuando haya flexión, ¿ok? Y eso va a ocurrir porque el cubital está dañado, entonces el músculo flexor ulnar del carpo no va a funcionar y el que va a predominar es el que inerva el mediano, que es el radial, entonces va a haber desviación radial. Y lo opuesto ocurre cuando hay lesión del nervio mediano. Cuando hay lesión en el codo va a haber desviación cubital de la muñeca con flexión porque el músculo que va a predominar va a ser el músculo flexor ulnar del carpo porque el músculo flexor radial del carpo inervado por el mediano no va a estar funcionando bien, ¿ok? Entonces son como hermanitos, por eso los puse ahí juntos, ¿ok? Algo importante es que en las lesiones del nervio cubital va a haber mano en garra cubital, no es una mano en garra completa, sino solo cubital, ¿ok? Tenganlo en cuenta. Y en el nervio mediano, cuando hay alguna lesión, vamos a tener pérdida de la sensibilidad, que es súper, súper importante, recuerden esto, pérdida de sensibilidad, nervio mediano, y va a haber mano de predicador y mano de simio, ¿ok? Esto de mano de simio se refiere a que el pulgar no va a poder hacer oposición, sino que se va a quedar tieso, literalmente es eso, ¿ok? Entonces es una mano como que primitiva, ¿ok? Recuerden eso de la oposición porque es súper importante. Y tenemos también la rama recurrente del mediano. Les decía esto de la pérdida de la sensibilidad porque en la rama recurrente del mediano, cuando hay laceración superficial, usualmente cuando caes, o sea, con la palma, ¿ok? Em, y te lesionas el retináculo flexor, ya, ahí puede haber lesión de la rama recurrente del mediano. Entonces, el pulgar va a estar inmóvil, igual que cuando hay lesiones del mediano, pero la sensibilidad va a ser normal. De esa manera los diferencias, ¿ok? Eso es súper importante. Y bueno, finalmente tenemos lesiones del tronco. Tenemos de C6, C5, C6 que está arriba, entonces se llama parálisis del plexo braquial superior o parálisis de Erb. Entonces, esto usualmente ocurre cuando hay un ángulo excesivo en el cuello con el hombro. Y usualmente ocurre en el nacimiento y eso se llama distosia del hombro, ¿ok? Van a estar afectados bastantes nervios, así que recuérdenlos y vas a tener el signo que se llama mano de propina de mesero, ¿ok? Y también tenemos la parálisis de C8 y T1, que es plexo braquial inferior o parálisis de Klumpke. Entonces, usualmente ocurre cuando hay abducción excesiva del brazo y si se lo imaginan, ocurre cuando una persona se cae de un árbol y trata de agarrarse de una rama, ¿ok? También puede ocurrir en el nacimiento, pero es raro. Entonces aquí lo importante de recordar es que no va a afectar a los flexores de la muñeca y aquí sí vamos a tener la mano en garra, pero va a ser una mano en garra completa, como si fuera una C. Entonces recuérdenlo de esa manera. Espero que les haya servido el video y no olviden apoyarnos con un like. Muchas gracias.